Quizás ya viste Extraction 2, pero hoy te la voy a contar con otros ojos. No los de un soldado ni los de un héroe, sino los de alguien que ha muerto por dentro y que de algún modo inexplicable aún sigue respirando. Tú sabes cómo se siente, ¿verdad? Esa sensación de arrastrar el cuerpo mientras el alma se queda atrás. Esa fatiga invisible que no viene del cansancio físico, sino de un peso que no tiene nombre. Así comienza esta historia, con un hombre que sobrevivió cuando tal vez no debía hacerlo. Tyler Rake no está vivo en el sentido que tú y yo entendemos. Está suspendido, flotando entre la carne y la nada. Un cuerpo que cicatriza, pero una mente que no olvida. ¿Qué pasa cuando el dolor se convierte en el único pulso que te recuerda que existes? Ahí lo tienes, en una cabaña fría, bajo el eco del viento y el zumbido constante del silencio. Afuera el mundo sigue girando. Adentro él se detuvo. Hay algo profundamente humano en eso, ¿no crees? En perder el propósito y seguir respirando por inercia. En mirar tus manos llenas de cicatrices y preguntarte, ¿para qué? Tyler no busca respuestas. Solo espera hasta que el destino, una vez más, lo encuentra, porque el pasado siempre vuelve. Y esta vez no trae promesas, sino una deuda, una familia atrapada, una llamada imposible de ignorar. ¿Qué harías tú si te ofrecieran una segunda oportunidad para hacer algo correcto, sabiendo que podrías morir en el intento? La sangre vuelve a moverse en sus venas, no por instinto, sino por necesidad. La necesidad de redimirse, la necesidad de sentir algo, aunque sea dolor, y así la quietud se rompe. El cuerpo que una vez cayó desde un puente ahora se levanta otra vez, torpe, pero decidido. Cada paso es una negociación con el dolor. Cada respiración una promesa al pasado. ¿Puede un hombre renacer cuando no cree merecerlo? ¿O la redención es solo otra forma de castigo? La guerra no lo espera con fanfarrias, lo espera con fuego. Y mientras se adentra de nuevo en el caos, hay un momento de calma entre sus pensamientos. Ese momento en el que uno comprende que la paz no se encuentra al escapar del combate, sino al aceptar que nunca terminará. Y entonces lo sabes, esta no será solo una misión, será una confesión. Una forma brutal y silenciosa de decirle al mundo que a pesar de todo todavía late algo dentro de él. No un héroe, no un salvador. Solo un hombre tratando de recordar por qué vale la pena seguir respirando. Afuera, la nieve cae con una lentitud que duele. Cada copo parece un segundo que se disuelve antes de tocar el suelo. Tyler Rake observa desde la ventana, como si buscara un reflejo que ya no le pertenece. Su cuerpo ha sanado, pero su alma sigue en cuarentena. La cabaña donde vive es un exilio voluntario, lejos de todo, incluso de sí mismo. Los días se repiten, idénticos, inmóviles. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo deja de avanzar porque tú dejaste de hacerlo primero? Esa es su rutina. Levantarse, respirar, entrenar, callar. Hay algo casi poético en la manera en que evita el mundo. No porque lo odie, sino porque sabe que al tocarlo inevitablemente lo destruirá. Un soldado sin guerra es como una sombra sin dueño. Y Tyler se ha convertido en eso, un eco que camina entre la nieve. A veces, cuando el dolor físico se disfraza de calma, la mente comienza a recordar. El puente, el agua helada, el niño, los gritos que se disuelven antes de llegar al aire. Y entonces el vacío lo atrapa de nuevo. ¿Es eso lo que queda después de salvar una vida? ¿Una herida invisible que nunca cierra? En su aislamiento el tiempo parece un castigo divino. No hay gloria en sobrevivir cuando la muerte ya te abrazó una vez. Y sin embargo, cada latido insiste. Cada músculo, aunque débil, exige movimiento, como si el cuerpo supiera que aún hay algo por hacer. Pero él no lo ve, no todavía, hasta que una presencia rompe la quietud. Una figura conocida, una mirada que no pide permiso. Alguien entra en su silencio con la certeza de quien trae malas noticias. No hay palabras, solo la entrega de una misión imposible. Una familia atrapada en las sombras de un régimen brutal. Una deuda que no pertenece a él, pero que lo llama por su nombre. ¿Es posible negarse a algo que despierta lo poco que queda vivo dentro de ti? Esa pregunta se queda flotando en la habitación, tan fría como el aire. Esa noche, Tyler no duerme. El fuego arde en la chimenea, pero su mente arde más. Vuelve a sentir la vieja pulsación del propósito. Esa energía primitiva que solo aparece cuando la muerte vuelve a ser una posibilidad. Pero esta vez hay una diferencia sutil. Ya no lo mueve la rabia ni el deber. Lo mueve la culpa. Y la culpa, cuando se convierte en motor, puede arrasar con todo. El amanecer llega sin aviso. Tyler se levanta, se ajusta las vendas, mira sus cicatrices como quien observa un mapa. Sabe que cada marca es una coordenada hacia lo inevitable. El silencio termina con un solo pensamiento: volver. Porque a veces, para escapar del infierno hay que atravesarlo una vez más. Y aunque no lo diga,
Tú puedes sentirlo. Esta no será una misión más. Será el intento desesperado de encontrar, entre balas y fuego, un pedazo de sí mismo que todavía valga la pena rescatar. El mundo de Tyler se enciende de nuevo. No con esperanza, sino con fuego. Una llamada, un nombre, un rostro. La mujer que alguna vez compartió su vida, ahora pidiendo ayuda para salvar a su hermana y a sus hijos. Una familia atrapada en una prisión georgiana, bajo el yugo de un hombre que convierte el amor en castigo. Y entonces la inercia termina. Porque hay misiones que no se eligen. Se sienten, Tyler escucha los detalles, pero no necesita oírlos todos. La decisión ya está tomada antes de que termine la frase. ¿No es curioso cómo los corazones rotos responden más rápido que las mentes razonables? A veces no obedecen a la lógica, sino a esa necesidad antigua de hacer lo correcto. Aunque duela, la preparación no es épica. Es silenciosa, meticulosa, casi ritual. Cada arma limpiada, cada respiración controlada. No hay prisa, no hay duda. Solo el peso de saber que tal vez no regresará esta vez. Pero ¿qué significa regresar cuando uno nunca volvió realmente del pasado? Mientras se viste con la piel del soldado que había intentado dejar atrás, algo despierta en él. No es valentía, es memoria. El eco de todas las veces que corrió hacia el peligro porque era lo único que sabía hacer. El viaje comienza sin gloria. Los helicópteros no suenan como promesas, sino como advertencias. El aire vibra con la tensión de una historia que se repite, pero con una diferencia crucial. Ahora no hay un niño desconocido que salvar. Hay una familia que podría haber sido la suya. En el trayecto, Tyler observa el paisaje pasar por la ventana. Las montañas nevadas parecen murmurar su nombre. El viento le devuelve los rostros de todos los que perdió. ¿Podrá redimirse ayudando a otros o solo está huyendo de sí mismo? El avión desciende. El suelo georgiano lo recibe como un juicio. El olor a tierra, metal y miedo le resulta familiar, como si el infierno lo hubiera estado esperando con una silla reservada. El equipo se reúne, rostros nuevos, pero el mismo lenguaje de siempre, miradas firmes, silencios que lo dicen todo. La misión está clara: infiltrar, extraer, sobrevivir. Pero en los márgenes del plan hay algo más, algo que nadie nombra: la necesidad humana de volver a sentir que se puede reparar lo roto. La noche anterior al operativo, Tyler no duerme. Mira las estrellas, esas luces distantes que parecen burlarse de las vidas que se consumen aquí abajo. Piensa en el niño que salvó, en la familia que perdió, en el precio de la redención. ¿Vale la pena vivir solo para pagar las deudas del pasado? ¿O algunas heridas existen para recordarte que el perdón no siempre llega en vida? Y cuando el amanecer pinta el cielo con fuego, Tyler respira hondo. Ya no hay vuelta atrás, no porque no pueda regresar, sino porque ya no tiene a dónde hacerlo. La guerra vuelve a llamarlo por su nombre, y él una vez más responde. El infierno no siempre ruge al llegar, a veces te recibe en silencio. La prisión georgiana parece un mausoleo, muros de concreto, gritos apagados, almas que ya se rindieron. Tyler la observa desde la distancia, cada centímetro calculado, cada entrada una promesa de muerte. ¿Alguna vez sentiste ese impulso irracional de avanzar, aun sabiendo que algo dentro de ti se quebrará al hacerlo? Eso es lo que lo empuja, no el deber, no la gloria. El impulso puro y primitivo de no fallar otra vez. El plan comienza. Tyler se infiltra con precisión quirúrgica, una sombra entre sombras. Sus pasos son medidos, pero su mente arde. Cada respiración es un pacto con el peligro. Y cuando por fin la encuentra, ella, la hermana de su exesposa, ve en su mirada el mismo miedo que él ha intentado enterrar durante años. Un miedo que no paraliza, sino que recuerda. La familia, los niños, el peso del amor cuando se convierte en cadena. El fuego comienza de pronto. Los guardias, los gritos, las puertas abriéndose al caos. Todo se mueve en un solo pulso: sobrevivir. Pero entre las balas y la sangre hay algo distinto esta vez. Tyler no se mueve como un mercenario. Se mueve como un hombre que protege algo que ya perdió una vez. ¿Puede un alma rota servir de escudo a otra? En ese instante parece que sí. Sujeta al niño, lo cubre del estruendo y por un segundo, solo un segundo, el mundo se detiene. En ese silencio hay una chispa, no de violencia, sino de propósito. Un propósito que duele, pero que da sentido. La extracción comienza y cada paso fuera de la prisión es una guerra. El aire se llena de fuego. Los cuerpos caen, los muros colapsan y aún así él no se detiene. No porque confíe en sobrevivir, sino porque entiende que ya no importa. Lo único que importa es sacarlos. ¿Y no es eso lo que todos buscamos de algún modo? Sacar a alguien o a algo de nuestro propio infierno. Salvar aunque no sepamos cómo. Redimirnos aunque nadie lo pida. El escape culmina en una secuencia que desafía al cuerpo y al alma.
El tren arde, el cielo parece derretirse y el ruido se mezcla con los latidos. Pero entre todo ese caos, Tyler encuentra una verdad. La muerte no lo quería. Todavía. Porque mientras sostiene al niño con un brazo ensangrentado, mientras siente como la vida se escapa gota a gota, descubre algo que nunca había sentido del todo. Paz. Una paz que no viene de la victoria, sino del sacrificio. Y si la redención no se gana viviendo, sino muriendo por lo que aún crees que vale la pena, esa pregunta lo acompaña mientras el tren desaparece entre humo y ruina. El escape fue solo el principio, porque ahora los fantasmas del enemigo también lo siguen. Y la deuda que creyó saldar acaba de multiplicarse. El infierno apenas ha comenzado. La misión terminó en apariencia, pero el silencio después del fuego pesa más que las explosiones. El tren quedó atrás. La prisión arde en la distancia y, sin embargo, algo dentro de Tyler no logra salir del todo de aquel lugar. Porque hay batallas que no se ganan con balas. Hay guerras que se libran en la mente. Mucho después de que el ruido se apaga, la familia rescatada respira, pero el miedo sigue incrustado en sus ojos. Cada niño, cada mirada temblorosa es un espejo, un recordatorio cruel de lo que él perdió. Su hijo, su hogar, su derecho a sentirse humano. ¿Se puede proteger a otros cuando ni siquiera puedes protegerte de ti mismo? El refugio temporal es una casa abandonada en medio del bosque. Afuera la nieve vuelve a caer, como si intentara borrar las huellas de lo que acaba de ocurrir. Pero dentro Tyler se desmorona en silencio. El cuerpo obedece por inercia, pero la mente ya no responde. Cada herida arde como si el pasado se negara a cicatrizar. Y mientras el dolor físico intenta reclamar su atención, el verdadero enemigo reaparece. La culpa, esa voz interior que le susurra en la oscuridad. No importa cuántas vidas salves, nunca será suficiente. Y es entonces cuando la duda lo invade. ¿Y si su deseo de redención no es noble sino egoísta? ¿Y si no salva para reparar, sino para castigar su propia existencia? Esa contradicción lo fractura. El soldado que todos ven, invencible, preciso, impasible, no es más que un disfraz. Debajo hay un hombre cansado de sí mismo, un hombre que se castiga con cada respiración. El enemigo, mientras tanto, no ha terminado. Desde la prisión, alguien sobrevivió, alguien que lo vio destruirlo todo. Un hermano del muerto, un espectro con sed de venganza. Y esa venganza no apunta a Tyler, sino a todo lo que toca. El refugio ya no es seguro. El enemigo se acerca, invisible, decidido a devolver el dolor multiplicado. Pero Tyler, roto y exhausto, no puede huir, porque dentro de él algo aún más feroz lo retiene. La necesidad de enfrentarse a sí mismo. Esa noche, frente a un espejo sucio, observa su propio reflejo como si mirara a un desconocido. Los ojos sin brillo, las cicatrices, las marcas que ya no sabe si son trofeos o advertencias. Y se pregunta, ¿cuántas veces puede morir un hombre antes de desaparecer del todo? ¿O acaso la verdadera muerte llega cuando ya no te reconoces? El amanecer no trae alivio, solo una promesa. El enemigo vendrá, y cuando llegue, no solo pondrá en peligro la vida de los inocentes, sino lo poco que queda del alma de Tyler. El fuego volverá a arder. Y esta vez no habrá tiempo para esconder las fracturas, porque la guerra exterior acaba de encontrar su reflejo perfecto en la guerra interior, y ninguna de las dos piensa perder. Hay un silencio que no pertenece al mundo. Un silencio que llega después del caos, cuando el alma ya no puede gritar más. Así comienza la caída. El enemigo encuentra el refugio al amanecer. No hay advertencia, no hay tiempo, solo fuego. Las balas atraviesan la madera, el aire, los cuerpos que intentan sobrevivir. Tyler reacciona por instinto. Su cuerpo actúa antes de que su mente despierte. Pero esta vez, algo falla, un error, una fracción de segundo, un disparo que no logra detener. Y la pérdida se repite. El niño, el que juró proteger, cae entre sus brazos. El sonido se apaga, el mundo se detiene. Solo queda el peso de esa mirada final. Esa mirada que lo devuelve, de golpe, al río, al puente, al pasado que juró enterrar. Todo dentro de él se rompe. No hay furia, ni heroísmo, ni propósito. Solo vacío. Un abismo que lo devora desde adentro mientras el fuego consume todo alrededor. ¿Has sentido alguna vez ese momento exacto en el que entiendes que nada de lo que hagas podrá cambiar lo que ya pasó? Esa es la condena que lo arrastra. Cada paso se convierte en un castigo. Cada respiración, una culpa repetida. Tyler logra sacar con vida a la mujer y al otro niño, pero el precio ya está cobrado. Y mientras huye entre los árboles, herido, ensangrentado, siente algo que no había sentido en mucho tiempo, el deseo de rendirse. ¿Qué sentido tiene seguir luchando cuando el dolor siempre gana? ¿Qué queda de un hombre cuando su misión deja de tener rostro? El bosque lo traga.
La nieve cae sobre su cuerpo como una manta de perdón, pero él no acepta el perdón. Sus heridas sangran, pero son las internas las que lo detienen. Se arrastra hasta una roca, se deja caer. La respiración se vuelve lenta, casi una despedida, y ahí, en ese instante entre el frío y la oscuridad, lo comprende. Toda su vida ha sido una guerra contra sí mismo, y todas sus victorias fueron solo aplazamientos de una derrota inevitable. El fuego del refugio sigue ardiendo a la distancia, iluminando el cielo con un resplandor que parece celestial y cruel al mismo tiempo. Tyler cierra los ojos intentando encontrar en la oscuridad algo que le dé razón para seguir. Pero no hay nada, solo el eco de una voz, quizás la suya, quizás del niño que no pudo salvar, susurrándole lo que no quiere oír. No era tu culpa, pero era tu carga. La noche se alarga como un juicio. El dolor se convierte en compañía, y el héroe que todos imaginan se disuelve en silencio en la nieve. En ese momento Tyler Rake deja de ser soldado, y se convierte por primera vez en humano. El frío lo reclama como a un viejo conocido. Tyler yace inmóvil, medio enterrado en la nieve, con el cuerpo rendido y la mente suspendida en un limbo entre el sueño y la muerte. Todo está quieto. El viento no corta, apenas acaricia. Y en esa calma extraña algo ocurre. El silencio empieza a hablarle, no con palabras, sino con recuerdos. Fragmentos dispersos de una vida que ya no parecía suya. La risa de su hijo, el reflejo del sol en el agua, la mano de una mujer que alguna vez creyó que lo salvaría. Imágenes que duelen porque pertenecen a un mundo del que se exilió voluntariamente. ¿Puede un hombre perdonarse sin pedirlo en voz alta? ¿O el perdón solo llega cuando ya no hay fuerza para seguir resistiéndose a él? El cuerpo de Tyler tiembla, pero no por el frío. Tiembla porque la mente empieza a despertar. Y en ese despertar hay una verdad que quema más que las balas. Toda su rabia fue miedo. Todo su silencio, una súplica. Toda su fuerza, una manera de no sentir. Durante años creyó que la culpa era su castigo. Ahora entiende que fue su refugio, porque mientras se castigaba no tenía que aceptar la pérdida. Mientras se lanzaba al peligro no tenía que enfrentar el vacío. Y ahí, en medio del hielo, ocurre algo casi invisible. Una lágrima se escapa, no por dolor, sino por alivio. Tal vez no puede cambiar el pasado. Tal vez nunca logre equilibrar las cuentas de las vidas que se escaparon entre sus manos. Pero en ese momento, al sentir cómo su respiración se mezcla con el viento, algo dentro de él se suelta. El peso empieza a caer, la culpa deja de ser ancla y se convierte en raíz. Y si no se trata de redimirse, sino de aprender a cargar con lo que no puede borrarse. Tyler abre los ojos. La luz del amanecer atraviesa las ramas, un hilo dorado en medio de la penumbra. El calor regresa poco a poco, y con él una resolución silenciosa. No se levanta como un héroe que regresa, se levanta como un hombre que decide seguir, aunque duela, porque seguir no siempre significa ganar. A veces solo significa no rendirse ante uno mismo. A lo lejos se escucha movimiento, aliados que lo buscan, una oportunidad de volver a levantarse, de completar lo que empezó. Y esta vez no por redención, sino por amor. No por orgullo, sino por propósito. El rostro del niño perdido sigue ahí, en su mente, pero ya no como herida. Ahora es brújula, una forma de decirle que todavía hay algo que puede salvar, aunque sea distinto, aunque sea pequeño. Tyler se incorpora, respira. Y por primera vez en mucho tiempo, ese acto, respirar, no duele tanto. La guerra sigue esperándolo. Pero ahora, él ya no huye de ella. La mira de frente y avanza. La calma dura poco. El amanecer que lo despertó se convierte en un presagio. Tyler vuelve a la base todavía herido, con la mirada firme y una sola certeza. El enemigo no ha terminado. Y si algo ha aprendido, es que las guerras no acaban cuando uno las deja atrás. Terminan cuando se enfrenta a lo que las originó. El hombre que viene por él no es un desconocido. Es el hermano del muerto, un reflejo distorsionado de lo que Tyler podría haber sido. Ambos guiados por la misma fuerza, el amor y la pérdida, pero caminando en direcciones opuestas. Uno buscando justicia, el otro redención. ¿Y acaso no son la misma cosa cuando se las mira de cerca? El enfrentamiento no es solo físico, es moral, espiritual. Dos hombres intentando sobrevivir al eco de sus decisiones. El fuego los rodea, el metal ruge, los muros tiemblan. Pero lo más devastador ocurre dentro de ellos, la comprensión de que ninguno saldrá de ahí intacto. Tyler se mueve con la precisión del instinto, pero esta vez no pelea por sobrevivir. Pelea por cerrar un ciclo, por liberar a los inocentes del círculo que él mismo ayudó a crear. Cada golpe es más lento, más pesado, pero también más consciente. Ya no busca matar, busca acabar con lo que lo ata. ¿Puede el perdón nacer en medio de una pelea a muerte? Mientras ambos caen entre el fuego,
Mientras las manos se aferran al filo de la vida, la respuesta se siente. Aunque nadie la pronuncie, sí, porque en los ojos del enemigo, Tyler ve lo que nunca quiso mirar, su propio reflejo, el mismo dolor, el mismo amor deformado por la violencia. El combate se detiene un instante. Respiran, jadean, se miran. Dos hombres que ya no son soldados, sino víctimas de sus fantasmas. Y aunque el ruido continúa, aunque las balas siguen gritando a lo lejos, en ese momento hay una paz silenciosa. Una paz que no viene del triunfo, sino del entendimiento. El enemigo cae. Tyler queda en pie, apenas. El cuerpo destrozado, la mente exhausta, pero algo dentro de él, pequeño, casi imperceptible, brilla. No es orgullo, no es alivio, es aceptación. El ciclo termina no con un disparo, sino con un suspiro. El fuego empieza a apagarse y el silencio regresa, no como castigo, sino como consuelo. Y por primera vez en mucho tiempo, Tyler no siente la necesidad de correr, ni de olvidar, ni de destruir. Solo de respirar y dejar que el peso de los años se disuelva con el humo. Y si la redención no es ganar, sino detenerse a tiempo, y si el verdadero coraje está en soltar la culpa incluso cuando no se siente merecido. El cuerpo cede, la rodilla toca el suelo. Tyler mira el cielo cubierto de ceniza. El amanecer a lo lejos vuelve a asomarse, y por un instante el mundo parece calmarse con él. El combate terminó, pero lo que viene será su juicio final. El aire huele a hierro y ceniza. El campo de batalla yace en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración. Tyler Rake está de rodillas, cubierto de sangre, mirando el suelo que aún vibra con el eco de la violencia. El enemigo yace frente a él. No hay victoria en sus ojos, solo un cansancio compartido. Ambos hombres entendieron lo mismo demasiado tarde. La venganza nunca devuelve lo perdido, solo perpetúa el vacío. La familia rescatada se acerca entre los escombros. El niño, aquel que sobrevivió, lo observa con una mezcla de miedo y gratitud. Tyler no dice nada, pero su mirada basta. En ella hay algo que no había antes. Calma. Una calma que no nace de la gloria, sino de la renuncia. El helicóptero llega. El ruido de las hélices corta el aire, pero Tyler apenas lo escucha. Cada sonido parece distante, como si su mente flotara en otro lugar. En ese instante su cuerpo cede. El dolor, la fatiga, la sangre. Todo lo que había mantenido a raya finalmente lo alcanza. Cae y mientras el mundo se vuelve difuso, siente algo inesperado. No miedo, no culpa, sino ligereza, como si el peso de los años, de las muertes, de las decisiones se evaporara por fin. ¿Será esto el perdón? ¿O solo la paz de quien ya no tiene nada más que demostrar? El niño corre hacia él. Tyler apenas logra levantar la mano. Su respiración se entrecorta, pero sus ojos, esos ojos que siempre miraron hacia la oscuridad, por primera vez miran hacia la luz. Y ahí, entre la vida y la sombra, su mente regresa al río, al puente, al momento donde todo empezó. Pero esta vez no cae. Esta vez emerge. El sonido del helicóptero se desvanece. Solo queda el latido, lento, profundo, persistente. Tyler no sabe si sobrevivirá, pero ya no importa, porque en ese límite difuso entre la muerte y el descanso ha encontrado lo que buscaba desde el principio: propósito. No en la guerra, no en la redención, sino en la simple y brutal belleza de seguir luchando no por el pasado, sino por los vivos. ¿Y no es eso al final lo que todos buscamos? Un motivo para levantarnos una vez más, aunque el mundo siga ardiendo. El helicóptero se eleva, alejándose del infierno. El humo cubre la escena, el horizonte se tiñe de gris, y en medio de ese gris el cuerpo de Tyler yace inmóvil. Pero el silencio que queda atrás no suena a muerte, suena a descanso, a cierre, a esa clase de paz que solo se gana cuando uno deja de huir de sí mismo. El sol, tímido, se filtra entre las nubes. Y en esa luz, tan tenue como un suspiro, parece haber una promesa, que incluso los hombres rotos pueden volver a ser completos si se atreven a mirar su dolor de frente. Tyler Rake no desaparece, solo se transforma, el fuego muere, el mundo sigue. Y tú, que lo has acompañado hasta aquí, sabes algo que antes no sabías. A veces, la salvación no consiste en salir con vida, sino en haber encontrado algo, alguien, una razón, por quien valió la pena arder. Quizás pensabas que Extraction 2 era solo una historia de rescate, de armas, fuego y adrenalina, pero en realidad lo que viste, lo que sentiste, fue algo mucho más humano. El viaje de un hombre que tuvo que morir por dentro para aprender a vivir con lo que quedaba. Tyler Rake nunca fue un héroe, fue un reflejo, un espejo de esa parte de ti que se aferra al propósito cuando el dolor parece insoportable, de esa voz interna que, aunque rota, sigue susurrando, sigue adelante. Porque al final no hay redención sin culpa,
No hay renacimiento sin pérdida. Y no hay paz sin mirar de frente aquello que más tememos recordar. Cuando lo vimos caer, no fue solo su cuerpo lo que tocó el suelo. Fue la suma de todos los si hubiera, de todas las veces que el perdón pareció imposible. Y sin embargo, lo que lo hizo levantarse después no fue la esperanza, sino la aceptación. Aceptar que el dolor no se supera, se aprende a cargar. Aceptar que algunas heridas no sanan, pero dejan espacio para algo nuevo. Aceptar que seguir vivo no siempre significa seguir luchando contra el mundo, sino dejar de luchar contra uno mismo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que ya diste todo? ¿Cuántas veces pensaste que caer era el final, cuando en realidad era solo el punto exacto donde empezaba a formarse tu verdad? Tyler no se redime salvando a otros. Se redime al entender que no puede salvar a todos. Y que eso está bien, porque la vida no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a caminar con él al costado. De aceptar que incluso el dolor puede tener sentido si te enseña algo sobre quién eres. Si te recuerda que pese a todo sigues aquí, respirando, sintiéndolo, viviendo el fuego, la nieve, el silencio. Todo en su historia simboliza lo mismo. El proceso de quemar, de purificar, de volver a empezar. Y aunque la película termina con un cuerpo que podría no despertar, lo que importa no es si vive, sino lo que despierta en ti al verlo. Porque Extraction 2 no habla de la muerte. Habla de la obstinación de vivir, de la fragilidad que nos hace humanos, de esa chispa que incluso en los días más oscuros se niega a apagarse. Y así, cuando el humo se disipa y el mundo recupera su ritmo, queda un eco suave, casi imperceptible, la certeza de que cada caída puede ser un comienzo, que cada herida puede ser una forma de recordar que alguna vez amaste con tanta fuerza, que dolió perderlo. Tyler Rake se fue, sí, pero dejó atrás algo que no se destruye, la idea de que el valor no consiste en no tener miedo, sino en avanzar aunque el miedo te acompañe. ¿Y tú, que has estado aquí todo el tiempo, sabes lo que significa eso? Sabes que en el fondo de tu propia historia también hay un puente, también hay fuego y también hay una mano, la tuya, que se niega a soltar. Y quizá, solo quizá, eso sea la verdadera redención. ¿Sabes esas películas que no te dan tiempo ni de respirar? Que apenas parpadeas y ya estás metido en un infierno de fuego, balas y adrenalina pura. Extraction 2 pertenece a ese grupo tan pequeño de secuelas que no se limitan a repetir la fórmula, sino que intentan superarse a sí mismas. Y lo hacen con una ferocidad que roza lo imposible. Desde el primer minuto lo que sentís no es solo tensión, es una especie de vértigo. La cámara no te deja escapar, se aferra a los personajes como si estuvieras corriendo junto a ellos. ¿Y tú? Sí, tú que estás mirando sientes cada golpe, cada explosión, cada respiración contenida. Es casi físico, casi doloroso, pero también honestamente impresionante. Y eso tiene sentido si recordás quién está detrás de todo esto. Sam Hargrave, el mismo coordinador de dobles de acción que trabajó con los hermanos Russo en Avengers. Endgame vuelve a demostrar que no dirige películas, las ejecuta con precisión militar. La secuencia del tren en llamas, bueno, ya hablaremos de eso, pero basta decir que redefine lo que entendemos por acción continua. Y si creías que el plano secuencia del primer Extraction era insuperable, espera. Aquí Hargrave lleva su obsesión por la coreografía a un nivel que parece casi suicida. Pero antes de lanzarnos de lleno a la locura, déjame situarte un poco. Extraction 2 llegó a Netflix el 16 de junio de 2023, justo en un momento en que el cine de acción buscaba su nueva identidad. Entre las franquicias recauchadas y los efectos digitales cada vez más genéricos, esta secuela apareció como un recordatorio de que el género todavía podía sentirse real. No porque la historia sea revolucionaria, ya hablaremos de eso, sino porque cada plano transpira sudor, humo y humanidad. Es raro, ¿no? Encontrar humanidad en medio de un tiroteo. Pero es justo ahí donde Hargrave se diferencia de tantos otros directores que filman la violencia como un videojuego. Aquí la violencia duele. La sientes en los huesos. Y claro, Extraction 2 no existiría sin Chris Hemsworth, que regresa como Tyler Rake. Ese nombre ya se volvió sinónimo de brutalidad elegante. Pero lo interesante, y quizá lo que más te atrapa, es que esta vez lo ves más vulnerable, más roto. Hay algo en sus ojos. Esa mirada entre el cansancio y la culpa que no estaba en la primera película. Y ahí es donde Extraction 2 empieza a justificar su existencia, no como simple secuela, sino como expansión emocional. Hargrave no busca repetir, busca profundizar. Y tú lo notas, lo sientes. En esta exploración vamos a sumergirnos en cada aspecto de su construcción. Cómo se filmó esa secuencia de 19 minutos sin cortes visibles.
Cómo el equipo de especialistas desafió las leyes de la física en un rodaje invernal en Praga. ¿Qué papel juega la fotografía de Newton Thomas Sigel en dar textura a la brutalidad? ¿Y por qué la música de Henry Jackman eleva cada estallido a una experiencia casi sensorial? No te voy a contar la trama, eso lo dejamos fuera. Pero sí te voy a mostrar cómo todo lo que ocurre detrás de cámara transforma a Extraction 2 en algo más que otra película de acción de Netflix. En este recorrido hablaremos del origen de la secuela, del regreso del elenco y las decisiones creativas que la hicieron posible, del proceso de producción que rozó lo imposible y de cómo su recepción crítica y comercial terminó marcando un nuevo estándar para el cine de acción en streaming. Analizaremos la dirección de Hargrave, las actuaciones, la fotografía, el sonido, los temas ocultos bajo la violencia y, por supuesto, el legado que deja dentro del género. Así que sí, prepárate, porque esto no va a ser una simple reseña, es una inmersión completa. Toma aire, porque una vez que empieces este viaje, no hay pausa, igual que en la película. Lo primero que te impacta cuando vuelves a ver a Chris Hemsworth en la piel de Tyler Rake no es su fuerza, eso ya la conoces, sino su fragilidad. Y no me refiero a un gesto forzado de culpa o un par de lágrimas bien colocadas. Es algo más sutil, más profundo. Como si todo el peso del primer Extraction siguiera encima de sus hombros, pero ahora le pesara también el simple hecho de seguir vivo. Hemsworth, que a menudo carga con la etiqueta de estrella de acción gracias a su papel como Thor, aquí juega con un registro completamente distinto. Su físico sigue siendo el de un soldado, sí, pero su mirada, esa mirada tiene grietas, y es ahí donde lo humano se cuela entre los disparos. Hay un momento, tú sabrás cuál, no hace falta spoilearlo, en el que Rake queda quieto, respirando con dificultad, y por un instante parece que ni siquiera él sabe si vale la pena seguir luchando. Esa pausa, ese vacío en medio del caos, es el tipo de interpretación que distingue a un actor que entiende que el dolor no siempre grita. A veces solo mira al vacío. Y lo impresionante es cómo Hargrave sabe filmarlo. La cámara lo persigue. Se le acerca sin pudor, casi como si intentara meterse en su cabeza. No hay glamour, no hay heroísmo falso. Solo un hombre que parece hecho de acero, pero se está oxidando por dentro. Si en la primera película Rake era pura misión, en esta se convierte en motivo. Y ese cambio, aunque parezca sutil, cambia todo el tono emocional. Hemsworth mismo lo dijo en entrevistas. Quería mostrar a un Rake que ya no lucha por un objetivo sino por un sentido. Y eso honestamente se nota. No hay movimiento gratuito. Cada herida cuenta una historia. Y hablando de historias, hablemos de Golshifteh Farahani, que regresa como Nick Khan, la aliada más letal y al mismo tiempo el corazón moral de esta película. Si en la primera entrega Nick era un personaje secundario con toques de misterio, aquí toma el control. Literalmente. Farahani no solo tiene presencia, tiene autoridad. Cada línea suya corta como una hoja, no porque grite, sino porque sabe exactamente cuándo hablar. Esa economía de palabras, ese gesto de leve desprecio mezclado con afecto reprimido, la hacen fascinante. Tú lo notas, entre Nick y Rake hay algo más que respeto profesional. Es una conexión forjada en la violencia, pero sostenida por la comprensión mutua de lo que cuesta sobrevivir. La química entre ellos es una de las razones por las que Extraction 2 funciona tan bien. No es una historia de amor, ni falta que hace, pero hay ternura en su brutalidad compartida. Hay confianza sin palabras. Cuando Nick lo mira, tú entiendes más de lo que cualquier diálogo podría explicar. Y aquí entra Adam Beza, que interpreta a Jazz Khan, el hermano de Nick. Si en la primera película fue apenas un personaje funcional, aquí se transforma en un verdadero ancla emocional. Jazz tiene esa mezcla de humor discreto y lealtad absoluta que equilibra la intensidad de Rake. Beza aporta algo muy raro en un filme de acción tan físico: ligereza sin romper la tensión. Cada vez que aparece, baja la temperatura emocional lo justo para que tú puedas respirar antes de que todo vuelva a explotar. Y eso, aunque parezca pequeño, es vital. Es el tipo de detalle que demuestra que Hargrave no solo sabe dirigir peleas, sabe dirigir personas. Ahora bien, hay una figura que irrumpe con fuerza. Tornike Gogrichiani, interpretando a Surab, el antagonista principal. Y vaya antagonista. No es el típico villano genérico con sed de poder. Surab es algo más perturbador. Un hombre que cree tener razón. Y esa es siempre la clase de enemigo más peligroso. Gogrichiani lo interpreta con una calma inquietante. Habla poco, pero cuando lo hace, no necesitas que suba el tono para entender que está dispuesto a todo. Esa serenidad cargada de amenaza, esa sonrisa apenas contenida cuando la violencia está a punto de estallar, lo convierte en el espejo oscuro de Rake. Ambos son hombres rotos, pero uno eligió sobrevivir, el otro destruir. Y tú lo ves, ¿no?
Cada vez que se enfrentan, lo que está en juego no es solo quién gana la pelea, sino quién logra justificarse ante sí mismo. Ese duelo moral es lo que le da peso a la acción. Un detalle que suele pasarse por alto es cómo cada personaje está filmado según su carga emocional. Hargrave y el director de fotografía, Newton Thomas Sigel, usan la cámara como una extensión psicológica. Con Rake los planos son cerrados, agobiantes, casi sin aire. Con Nick, más abiertos, equilibrados, como si ella fuera el punto de estabilidad. Y con Surab, el contraste. Encuadres asimétricos, luces frías, una sensación constante de que algo está a punto de romperse. Cuando tú lo ves así, la película deja de ser una sucesión de explosiones. Se convierte en un estudio visual de estados mentales. Y hay más. El elenco secundario, sí, esos rostros que tal vez no recuerdes por nombre, cumple una función crítica. Desde los guardias hasta los presos, cada uno está coreografiado con una precisión quirúrgica. No hay extras que solo están ahí. Todos parecen parte de una maquinaria sincronizada. Eso se debe a la manera en que Hargrave maneja el set. Cada actor, sin importar su tamaño en pantalla, recibe indicaciones de movimiento y motivación. Lo contó Hemsworth en una entrevista. Sam no te pide que actúes el golpe, te pide que sientas el golpe. Y eso, aunque suene a frase promocional, se nota. En la secuencia de la prisión, cada rostro refleja la desesperación de un cuerpo que ya no sabe si está peleando por vivir o por dejar de sentir. Otra cosa fascinante es cómo el guión, escrito por Joe Russo, les da espacio para respirar entre tanta intensidad. No son diálogos largos ni filosóficos, pero cada intercambio deja huella. Una frase corta, una mirada, un silencio. Esos son los momentos en que Extraction 2 recuerda que el mejor cine de acción no se mide en balas, sino en pausas. Piensa en la escena en la que Nick y Rake comparten una conversación después del caos. No hay música, no hay artificio, solo dos personas tratando de convencerse de que seguir adelante todavía tiene sentido. Y tú, del otro lado, lo sientes como si estuvieras ahí, observando algo demasiado íntimo para interrumpirlo. Al final, lo que el reparto logra es algo raro en un blockbuster de acción: coherencia emocional. Nadie parece fuera de tono, nadie actúa en otra película. Todos están alineados con la misma frecuencia, la de la supervivencia. Y eso le da a Extraction 2 una cohesión que pocos filmes del género logran. Cuando termina la secuencia final, esa explosión de caos y precisión, tú no solo recuerdas la violencia, recuerdas a las personas que la vivieron. Eso, al fin y al cabo, es lo que diferencia una película ruidosa de una que te deja pensando después del silencio. Mira, si hay algo que diferencia a Extraction 2 del resto de las producciones de acción en streaming es su dirección. No porque Hargrave haya inventado la pólvora, sino porque la hizo explotar de un modo que se siente tangible. Lo que hace con la cámara, con la puesta en escena y con el ritmo narrativo no es casualidad. Es la mirada de alguien que vivió la acción desde dentro, literalmente colgado de un helicóptero. Sí, eso que parece una metáfora no lo es. Hargrave, fiel a su pasado como coordinador de dobles, filmó varias secuencias con la cámara atada a su propio cuerpo, metiéndose entre los actores y las explosiones. Y cuando ves el resultado, entiendes por qué Extraction 2 se siente tan visceral. No hay distancia, no hay intermediarios, es acción pura en primera persona. El tipo entiende algo que muchos directores han olvidado. La cámara no es un simple observador, es un participante. En esta película la cámara respira, tropieza, sangra, siente su peso. Y esa decisión lo cambia todo. El famoso plano secuencia de 21 minutos, sí, 21, no es solo un truco técnico, es una declaración de principios. Hargrave no quiere que tú veas la acción, quiere que la experimentes, quiere que te pierdas en ella. Piénsalo, cada corte en una película de acción es una pequeña escapatoria, un respiro. Hargrave elimina ese respiro, te atrapa, te obliga a quedarte dentro del caos sin descanso. Y cuando por fin termina la secuencia, estás exhausto, igual que los personajes. Ese agotamiento es el punto. No es casualidad, es diseño. Lo interesante es que Hargrave no viene del cine académico ni del drama autoral, sino de la práctica física. Fue doble de Chris Evans en Captain America, The Winter Soldier, y trabajó con los Russo en cada proyecto de Marvel posterior. Aprendió el ritmo del montaje desde el punto de vista del cuerpo, no del teclado. Por eso su visión de la acción tiene una honestidad que rara vez se ve. No hay artificio digital innecesario. Sí, claro que hay efectos visuales, pero están al servicio del realismo. Hargrave usa CGI como último recurso, no como muleta. Lo digital está ahí para reforzar lo físico, no para reemplazarlo. Y ese compromiso se nota en cada escena. La secuencia de la prisión, por ejemplo, es una sinfonía de caos controlado. Decenas de extras, vehículos, fuego, nieve, peleas cuerpo a cuerpo.
todo funcionando en sincronía. ¿Y sabes qué es lo más loco? Hargrave y su equipo diseñaron el movimiento de cámara como si fuera un personaje más. La cámara se ensucia, se sacude, se moja. No hay un solo segundo donde parezca limpia o estéril. Y eso crea una sensación de inmersión brutal. Es casi documental, pero con una precisión milimétrica. Su estilo, eso sí, no es improvisado. Tiene escuela. Se nota la influencia de directores como Catherine Bigelow en The Hurt Locker o Paul Greengrass en Bloody Sunday y United 93, pero con un control visual que recuerda más a George Miller en Mad Max, Fury Road. Hargrave mezcla esas referencias con su propio instinto físico, creando una estética que se mueve entre el caos y la coreografía. La acción bajo su dirección no es ruido, es lenguaje. Cada golpe, cada corte, cada transición tiene sentido narrativo. Y ahí entra algo clave, su colaboración con el director de fotografía Newton Thomas Sigel. Este tipo es una leyenda silenciosa. Ha trabajado con Bryan Singer, Nicholas Winding Refn y los propios Russo. Su sello es la capacidad de combinar energía y claridad. En Extraction 2, Sigel lleva eso al extremo. La paleta de colores pasa de los tonos cálidos y arenosos del primer filme a una estética más fría y metálica, casi azulada. No es un capricho visual. Es un reflejo del estado mental de Rake. Donde antes había calor, vida, aunque fuera violenta, ahora hay hielo, contención, trauma, vacío. Y Hargrave lo aprovecha a fondo. En la secuencia del tren, por ejemplo, cada destello del fuego se mezcla con el reflejo helado del metal. Es belleza y brutalidad en un solo plano, y tú no puedes apartar la mirada. Otro rasgo que define su visión es el uso del movimiento continuo, no solo en los planos secuencia, sino en cómo fluye la narrativa. La cámara rara vez se detiene. Incluso en los momentos de calma hay desplazamiento. Un leve paneo, una respiración, un giro. Es como si la película nunca dejara de avanzar. Como si el propio lenguaje visual replicara la obsesión de Rake por seguir moviéndose, sin mirar atrás. Y cuando la cámara se detiene, que pasa pocas veces, el silencio pesa. Es el equivalente visual del trauma. Porque cuando todo se detiene, Rake tiene que enfrentarse a sí mismo. Algo que no muchos notan es que Hargrave también usa el sonido como herramienta de dirección. Las escenas no se llenan de música o ruido porque sí. Hay pausas, ecos, respiraciones amplificadas. El sonido del metal chocando o de un cartucho cayendo al piso se convierte en parte del ritmo narrativo. Esa sincronía entre lo visual y lo auditivo convierte cada pelea en una especie de coreografía sensorial. No estás solo viendo golpes, los estás sintiendo, literalmente. Y aquí vale detenerse un segundo para apreciar algo. Extraction 2 no es solo una película de acción bien hecha, es la consolidación de un lenguaje. Sam Hargrave está creando una firma visual que si sigue evolucionando podría ponerlo al nivel de los grandes directores del género. En un panorama dominado por el exceso digital y la edición fragmentada, su decisión de mantener la cámara dentro del conflicto, de buscar autenticidad física, es casi revolucionaria. Lo que más me gusta, y probablemente te pase igual, es que no hay postureo. Hargrave no busca decirte mira qué técnica tan compleja tengo. Él quiere que la técnica desaparezca, que tú no notes el truco, solo la experiencia. Cuando lo logras, cuando te olvidas de la cámara y solo sientes la escena, ese es el momento en que el cine de acción se convierte en arte. Y Extraction 2 lo logra varias veces. Tal vez la mayor prueba de la madurez de Hargrave esté en cómo maneja la vulnerabilidad dentro de su espectáculo. En medio del fuego y las balas encuentra espacio para la introspección, para el silencio. Y eso, en un género que rara vez se permite sentir, es un gesto audaz. Cuando termina la película, no sales hablando solo de la escena del tren o del plano secuencia. Sales pensando en la mirada de Rake, en lo que significa sobrevivir, en cómo el cuerpo y el alma cargan heridas distintas. Y ese tipo de resonancia no viene del guión ni del presupuesto, viene de la dirección. Si te soy honesto, pocas veces una película de acción ha puesto tanto a prueba la paciencia, la técnica y el cuerpo humano como Extraction 2. Desde su concepción, el proyecto era una bestia. Netflix había dado luz verde apenas unas semanas después del éxito descomunal de la primera parte en 2020. Una de las producciones más vistas en la historia de la plataforma, con más de 99 millones de reproducciones en su primer mes. Y las expectativas eran altísimas. Pero Sam Hargrave no quería hacer más de lo mismo. Quería hacerlo mejor. Y, para lograrlo, había que llevar el rodaje al límite de lo físicamente posible. La producción comenzó oficialmente a finales de noviembre de 2021 en Praga, República Checa, bajo estrictos protocolos sanitarios por la pandemia. El invierno era real, brutal,
y las temperaturas en algunos días caían por debajo de los 10 Celsius. Si notas ese vapor que sale de las bocas de los actores, no es un efecto digital, es frío auténtico, tan cortante que hasta las cámaras Red Monstro se congelaban entre tomas. Hargrave insistió en mantener la autenticidad. Nada de recrear ambientes en estudio, nada de fondos verdes innecesarios. Quería hielo, humo, viento, sudor y lo consiguió. El rodaje se dividió en 3 fases principales: la prisión, el tren y el asedio final. Cada una representó un desafío técnico completamente distinto, tanto para el equipo de especialistas como para la fotografía. Y sí, hablemos del elefante en la habitación, el plano secuencia de 21 minutos. Ese monstruo logístico fue diseñado como una evolución directa del que vimos en la primera película, aquel que duraba unos 12 minutos. Esta vez, Hargrave y el coordinador de cámara Greg Baldi idearon una estrategia para filmar fragmentos de entre 90 segundos y 3 minutos cada uno, conectados digitalmente con transiciones invisibles. Pero no te confundas, no hay cortes falsos que rompan el ritmo. Cada segmento fue coreografiado hasta el milímetro, con actores, dobles y operadores sincronizados como si fuera un ballet violento. Chris Hemsworth, por ejemplo, realizó más del 95% de sus propias acrobacias. Sí, el 95%. Y eso incluye saltar sobre un tren en movimiento, pelear dentro de un vagón incendiado y arrastrarse por nieve real mientras cargaba a un actor niño sobre los hombros. Ningún truco de estudio, ninguna simulación. Hargrave, como siempre, lideraba desde dentro. Se ató literalmente una cámara a su pecho para rodar parte de la secuencia de la prisión. En un momento, durante una pelea cuerpo a cuerpo, se metió entre los actores rodando con una mano mientras esquivaba escombros y fuego. Sentir la acción es la única forma de filmarla, dijo después en una entrevista. Y tú lo notas. Cuando ves esa escena, hay un temblor, una vibración en la cámara que no es error. Es pulso humano. Es un director dentro del infierno que está creando. La secuencia del tren fue otro nivel. Se filmó en Děčín, una ciudad industrial al norte de la República Checa, con un tren real de más de 400 metros, adaptado con cámaras montadas sobre grúas telescópicas y drones FPV personalizados. Los drones, controlados por el operador Jakub Kolesa, se movían entre los vagones. Entraban por ventanas rotas, salían disparados por el techo y seguían la acción con una continuidad que, honestamente, te deja sin aliento. Lo más impresionante es que el fuego que ves en pantalla es real. El equipo de efectos especiales usó más de 70 cargas pirotécnicas y 10 toneladas de propano para crear las explosiones dentro y fuera del tren. Se requirieron más de 200 personas solo para controlar el fuego, sin contar los especialistas de seguridad. Y sin embargo, cuando lo ves parece fluido, casi fácil. Pero esa fluidez costó sudor, precisión y una cantidad absurda de ensayos. Una anécdota curiosa. Durante la filmación del segmento del tren, Hemsworth sufrió una pequeña quemadura en el brazo. Nada grave, pero en lugar de detener la toma, siguió actuando. Esa toma quedó en la versión final. Y si lo miras con atención, hay un plano donde él aprieta los dientes y suelta un leve gemido mientras sigue peleando. No está actuando, está aguantando el dolor real. Eso resume el espíritu de Extraction 2. Autenticidad ante todo. El diseño de producción encabezado por Phil Ivey, que también trabajó en The Lord of the Rings, fue otro pilar esencial. Su equipo reconstruyó una prisión completa dentro de un complejo industrial abandonado, incluyendo pasillos, celdas y un patio que servía como escenario para más de 300 extras simultáneos. El desafío era hacer que todo luciera orgánico. Cada muro fue pintado con capas de óxido, cada tubería goteaba agua fría real y los pisos estaban cubiertos con una mezcla de lodo, yeso y sangre falsa que debía mantenerse húmeda durante horas para evitar que se secara bajo las luces. Sí, leíste bien. Extracción de textura real para generar caos creíble. Porque en el universo de Hargrave nada puede verse limpio. Y hablando de realismo, los dobles de acción merecen un altar aparte. Coordinados por Daniel Stevens, el equipo trabajó durante 6 meses antes del rodaje en un hangar reconvertido en campo de entrenamiento. Cada pelea fue diseñada como un diálogo corporal, no como una simple sucesión de golpes. De hecho, el guión mismo fue reescrito varias veces durante los ensayos para ajustar movimientos que se sentían mejor visualmente o emocionalmente. Hargrave filmaba los ensayos con su celular, los editaba al instante y los enviaba a los rusos, productores, para obtener feedback en tiempo real. Un proceso completamente inusual en una producción de esta escala. Y luego viene la parte que casi nadie comenta: el sonido en el set. Por lo general, en películas de acción se graba casi todo el audio en postproducción, pero Hargrave insistió en mantener al menos un 40% del sonido directo.
Eso significa que lo que oyes, el eco de los disparos, el crujido del metal, el jadeo de Hemsworth, es real, captado con micrófonos ocultos dentro del vestuario y cascos. Ese detalle añade una textura que no se puede falsificar. Escuchar la respiración de Rake en medio de una pelea te mete dentro de su cabeza. Te hace sentir su cansancio. La fase final del rodaje se desarrolló entre enero y marzo de 2022, con locaciones adicionales en Viena y Victorine Studios, donde se filmaron los interiores del clímax. Luego vino la postproducción, que tomó casi 9 meses. El editor Alex Rodríguez, conocido por Children of Men, trabajó directamente con Hargrave en Los Ángeles, ensamblando los segmentos del plano secuencia como si fueran piezas de un rompecabezas. Lo más sorprendente, el primer corte del filme duraba 2 horas y 45 minutos. Después de varias pruebas internas y ajustes de ritmo, lo redujeron a 122 minutos exactos. Aún así, ninguna secuencia clave fue eliminada. Solo se comprimió el flujo entre los actos. Y todo ese esfuerzo tenía un objetivo claro: elevar la acción a un nivel emocional. No basta con impresionar, hay que implicar. Hargrave quería que tú, como espectador, sintieras cada golpe no solo como espectáculo, sino como catarsis. Por eso, aunque la película es explosiva y técnica, su corazón sigue latiendo al ritmo de un hombre que intenta redimirse a través del caos. Y eso, de alguna manera, define lo que Extraction 2 representa dentro del cine contemporáneo. Un regreso a la acción tangible, imperfecta, física, sudorosa. En un mundo de pantallas verdes y efectos asépticos, esta producción recordó a todos, directores, críticos y espectadores, que la adrenalina real no se genera con computadoras. Se genera en el cuerpo. Hay algo curioso que pasa cuando ves Extraction 2 con atención. Tu corazón late al ritmo de la música, incluso cuando no te das cuenta. Esa es la magia de Henry Jackman y Alex Belcher, un dúo que ya había trabajado juntos en la primera entrega, y que aquí se consolida como una de las colaboraciones más sólidas del cine de acción moderno. Jackman, que viene de proyectos gigantes como Captain America, The Winter Soldier y Kingsman, The Secret Service, tiene una habilidad casi quirúrgica para construir tensión con texturas electrónicas y percusiones industriales. Belcher, por su parte, aporta una sensibilidad melódica más contenida, más emocional. El resultado es una mezcla perfecta entre músculo y melancolía. Desde los primeros segundos del filme, lo que escuchas no es una melodía tradicional, sino un zumbido profundo, un pulso. Es como si el sonido respirara junto a Tyler Rake. Y eso no es casualidad. Jackman explicó en una entrevista que la idea era traducir el trauma en ritmo. Cada golpe de percusión, cada vibración sintética representa no solo el peligro, sino la ansiedad que vive el personaje. No hay notas heroicas, no hay fanfarrias. Lo que hay es ruido transformado en emoción. Cuando comienza la secuencia del tren, ese zumbido evoluciona. Se vuelve más orgánico, casi tribal. Escuchas capas de tambores mezcladas con sintetizadores desgarrados, un sonido que parece provenir de un lugar entre lo humano y lo mecánico. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a tensarte. Tu respiración se sincroniza con la de Rake. Ahí está el poder de esta partitura. No busca acompañar la acción, la interioriza. Es como si el cuerpo del protagonista tuviera su propia banda sonora. Jackman y Belcher grabaron buena parte de la música en los estudios A&R de Londres, usando una combinación de instrumentos reales y sintetizadores modulares. Los músicos tocaron sobre las secuencias ya editadas, improvisando sobre las imágenes, no sobre partituras. Eso le da al score una cualidad orgánica, irregular, casi viva. Por momentos parece que el ritmo se desarma, se cae, y justo entonces resurge. Igual que Rake. Ese paralelismo entre estructura musical y arco emocional no es casual. Está diseñado con precisión narrativa, y si prestamos atención hay algo más escondido. En varios momentos de calma, esos raros segundos entre el caos, la música se reduce a un susurro, un eco metálico que recuerda a un latido. Ese motivo aparece por primera vez en el prólogo y regresa en el clímax. Es el hilo invisible que une el viaje emocional del personaje. Cuando lo escuchas por segunda vez ya no suena como ansiedad, suena como aceptación. Pequeños detalles así son los que marcan la diferencia entre una banda sonora funcional y una verdaderamente cinematográfica. Ahora hablemos del diseño de sonido, porque si la música da alma, el sonido da cuerpo. El equipo encabezado por Mark Taylor y James Harrison, ambos nominados al Oscar por 1917, llevó el realismo sonoro al límite. Cada bala que escuchas tiene un peso físico, una dirección espacial exacta. En las secuencias más frenéticas, el sonido no se convierte en ruido, es arquitectura. Y cuando lo ves en un buen sistema de audio o con audífonos de calidad, lo notas. Puedes distinguir la diferencia entre un disparo a 5 metros y uno que rebota en una pared detrás de ti.
Esa tridimensionalidad no se logra con volumen, sino con precisión. Durante la secuencia de la prisión, por ejemplo, los ingenieros de sonido crearon una mezcla envolvente de capas superpuestas. El eco metálico de los pasillos, el crujido de las botas sobre el concreto mojado, el jadeo de los presos, las puertas golpeando. Cada elemento fue grabado en locaciones reales, no en estudio. Incluso el sonido de las cadenas y los barrotes fue captado durante el rodaje, porque Hargrave insistió en que el set debía sonar como se ve. Y vaya si lo lograron. Esa autenticidad sonora hace que cada escena tenga peso. Literalmente. Lo más interesante es cómo el sonido se convierte en narrativa. No solo acompaña lo visual, lo comenta. Por ejemplo, cuando Rake entra en modo supervivencia, los sonidos externos se atenúan y lo único que escuchas son respiraciones amplificadas, pulsos y crujidos internos. Es casi subjetivo, como si el espectador entrara dentro de su mente. Esa manipulación del sonido es brillante porque transforma una escena de acción en una experiencia sensorial. No estás mirando una pelea, estás sintiendo lo que siente un hombre que lucha por no desmoronarse. En cuanto a la mezcla final, realizada en los estudios Sony en Culver City, el equipo aplicó un principio curioso: menos es más. Aunque la película está llena de balas, gritos y explosiones, la mezcla nunca se satura. Hay aire, hay respiro. Saben cuándo dejar silencio. Y eso es esencial porque el silencio en Extraction 2 es tan importante como la música. Cuando todo calla, lo que queda es el latido del protagonista, el eco de su culpa, el peso de sus decisiones. Y tú, como espectador, lo escuchas aunque sea en tu subconsciente. Otro detalle sutil: el uso del bajo como elemento emocional. Jackman dijo que usó frecuencias subgraves, esas que no siempre escuchas, pero sientes vibrar en el pecho, para representar el trauma de Rake. Cada vez que el personaje enfrenta un recuerdo o un momento de duda, el bajo entra en escena, profundo, casi imperceptible. Es como un fantasma sonoro. Y aunque no lo notes conscientemente, tu cuerpo sí lo percibe. Esa es la clase de truco que separa una buena mezcla de una experiencia cinematográfica completa. En el clímax del filme, cuando la cámara se mueve entre explosiones y sangre, la música se vuelve una sola cosa con el ruido. No hay distinción. Y eso es bellísimo, porque simboliza lo que Rake vive. No hay frontera entre el caos externo y el interno. Cuando finalmente llega el silencio, lo sientes como un alivio físico. No porque haya terminado la acción, sino porque tu cuerpo, igual que el suyo, puede por fin descansar. Extraction 2 no solo se ve, se escucha con todo el cuerpo. La combinación entre la partitura de Jackman y Belcher y el diseño de sonido de Taylor crea una experiencia sensorial completa que no busca asombrarte, sino meterte dentro del fuego. Por eso, aunque puedas ver la película con los ojos cerrados, seguirías sintiéndola. Y eso, en el cine de acción moderno, es rarísimo. A veces, el éxito de una película no se mide en boletos vendidos, sino en horas reproducidas. Y Extraction 2 es el mejor ejemplo de eso. En un mercado saturado de estrenos digitales que pasan sin dejar huella, esta secuela rompió el ruido. Durante su primera semana de estreno, del 16 al 22 de junio de 2023, acumuló más de 88.4 millones de horas vistas a nivel global. Netflix lo anunció como su lanzamiento de acción número 1 del año. Pero los números no se detuvieron ahí. En solo 10 días, Extraction 2 alcanzó más de 129 millones de horas reproducidas, equivalente a casi 70 millones de vistas completas, considerando su duración de 122 minutos. Y eso, para una secuela de un título original, no una franquicia establecida como Red Notice o The Gray Man, es brutal. Lo interesante es cómo se construyó esa cifra. Netflix había aprendido del estreno de la primera parte en 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia. En ese momento la gente buscaba evasión, adrenalina, algo que los sacara del encierro. Esta vez el reto era diferente. El público estaba saturado, disperso, exigente. Por eso la campaña de marketing de Extraction 2 fue quirúrgica. El primer teaser, lanzado el 3 de abril de 2023, no mostraba argumento, sino pura técnica. Un extracto del plano secuencia del tren, sin diálogo, sin contexto, solo fuego, movimiento y caos. En menos de 24 horas, el clip superó los 20 millones de reproducciones en redes. Netflix entendió que el verdadero gancho no era la historia, sino la proeza técnica. Y funcionó. Durante las semanas previas al estreno, la plataforma impulsó una campaña de making of en TikTok, Instagram y YouTube Shorts, mostrando a Sam Hargrave colgado literalmente de un tren, filmando con una cámara en mano. Esa imagen, el director jugándose la vida por la toma perfecta, se volvió viral. Se usó como símbolo del tipo de cine físico que muchos espectadores extrañaban. Y claro, se convirtió en el mejor marketing posible.
Nada vende más que autenticidad. Netflix también apostó fuerte por el mercado internacional. Extraction 2 se tradujo a más de 50 idiomas y se lanzó de manera simultánea en 190 países. La estrategia fue posicionarla como el blockbuster global del verano, algo que la plataforma no siempre logra fuera del mundo angloparlante. En India, por ejemplo, se convirtió en el título número 1 de la semana, impulsado por el cariño hacia el primer filme, que contó con producción local parcial y elenco indio. En Australia, el país natal de Hemsworth, alcanzó cifras récord en su primera semana, con un 64% de los usuarios activos de Netflix Australia viéndola dentro de los primeros 5 días. En Latinoamérica, particularmente en México, Brasil y Argentina, se mantuvo en el top 3 por 3 semanas consecutivas. Eso, en el ecosistema volátil de Netflix, es casi un milagro. Pero más allá del alcance, lo impresionante fue la consistencia. La mayoría de las producciones de acción de la plataforma tienden a tener un pico de vistas en los primeros 3 días y luego caen drásticamente. Extraction 2 desafió esa curva. Su audiencia se mantuvo estable durante 3 semanas, con un descenso apenas del 18% entre la primera y la tercera semana. Eso indica algo poderoso: repetición. La gente no solo la vio, la volvió a ver. Y eso, en la métrica interna de Netflix, equivale a oro. De hecho, el algoritmo la posicionó rápidamente en su categoría Most Rewatched Titles, junto a Stranger Things y The Witcher. Es decir, contenido que los usuarios reproducen más de una vez. ¿La razón? Probablemente las secuencias de acción. Los espectadores querían revivir la escena del tren, detenerla, analizarla, entender cómo demonios estaba filmada. Y Netflix, por supuesto, capitalizó eso con clips cortos en redes que mostraban los detrás de cámaras. Fue una campaña orgánica, casi accidental, pero perfectamente efectiva. Ahora, hablemos de dinero, porque aunque Netflix no publica cifras exactas de inversión y retorno, algunas fuentes industriales revelaron datos interesantes. El presupuesto estimado de Extraction 2 fue de $70 millones, ligeramente superior al de la primera, unos 65 millones. Y según datos internos filtrados por Variety, el impacto económico proyectado en suscriptores nuevos fue de aproximadamente 1.2 millones de altas directas durante las 2 semanas del estreno, especialmente en Asia Pacífico y América Latina. Traducido al lenguaje Netflix, eso significa que Extraction 2 generó un retorno de valor equivalente a más de 150 millones en permanencia y adquisición de usuarios. En otras palabras, fue rentable desde el primer fin de semana. En comparación, títulos de presupuesto similar como The Gray Man, 2022, o 6 Underground, 2019, costaron más de 200 millones y tuvieron menor retención. Extraction 2 logró lo que pocas producciones de la plataforma consiguen: alto costo, alto impacto y bajo desgaste. Esa combinación la convirtió en uno de los pilares estratégicos del catálogo de acción de Netflix. Por eso, apenas 3 semanas después del estreno, los hermanos Russo confirmaron que ya estaba en desarrollo Extraction 3. Pero no todo fue euforia. Hubo cierto debate entre críticos sobre si Netflix estaba industrializando el cine de acción al estilo Marvel. Producciones espectaculares pero sin alma. Sin embargo, los números demostraron que Extraction 2 fue la excepción. El boca a boca fue positivo, y no solo por la adrenalina. Muchos espectadores destacaron el tono más emocional y el crecimiento del personaje de Rake. Y ahí está la clave. El público no quiere solo explosiones. Quiere propósito. Netflix, por su parte, aprovechó el fenómeno para reforzar su marca de blockbuster digital. Extraction 2 fue su carta de presentación ante la competencia del streaming. Prime Video con Reacher, Apple TV con Greyhound, Disney Plus con sus series Marvel. Y ganó. Durante junio y julio de 2023, Netflix aumentó un 3% su cuota global de horas vistas en la categoría acción, la mayor subida trimestral del año. El mensaje fue claro: todavía puede hacer cine de gran escala que funcione sin pantalla grande. Lo más curioso es que, pese a su éxito masivo, Extraction 2 no dependió del marketing agresivo ni del hype exagerado. Su verdadero combustible fue la conversación espontánea entre los espectadores. Ese momento en que alguien dice: tienes que ver esta locura del tren. Eso es lo que convierte un estreno digital en un fenómeno cultural. En resumen, Extraction 2 no solo triunfó comercialmente, redefinió el parámetro de lo que puede ser rentable en el streaming moderno. Demostró que la acción bien hecha con corazón y técnica sigue siendo un idioma universal. Y sí, tú lo sentiste igual que todos los que la vieron. Esa mezcla de asombro y agotamiento cuando por fin termina. Eso, en un ecosistema donde casi nada se queda contigo, es la prueba más clara de éxito.
Cuando Extraction 2 se estrenó en Netflix el 16 de junio de 2023, nadie esperaba unanimidad. El género de acción rara vez la consigue. Y sin embargo algo extraño pasó. Los críticos empezaron a coincidir en algo que normalmente evitan decir de una secuela, que esta era mejor que la original. Desde las primeras reseñas, la conversación se centró en dos palabras: ambición y autenticidad. El portal IndieWire la describió como una secuela que se atreve a sudar, sangrar y respirar, cuando la mayoría de los blockbusters se conforman con brillar. Variety, por su parte, la calificó como una clase magistral de dirección física que demuestra que Sam Hargrave no es solo un coordinador de dobles jugando a ser cineasta, sino un director con visión cinematográfica real. ¿Exagerado? No tanto, porque cuando miras la película con los ojos de alguien acostumbrado al ruido de Hollywood, lo que destaca no son las explosiones, sino el control. Hargrave entiende exactamente cuándo acelerar y cuándo dejar que el silencio diga más que 1000 disparos. Y la crítica lo notó. En Rotten Tomatoes, Extraction 2 alcanzó un 77% de aprobación, subiendo más de 10 puntos respecto al 67% de la primera parte. En Metacritic obtuvo una media de 57/100, lo que puede parecer modesto, pero para un título de acción pura en streaming, es casi un triunfo simbólico. La reseña de The Hollywood Reporter lo dijo sin rodeos. La acción puede ser excesiva, pero la humanidad en el centro la mantiene en tierra firme. Drake no es un superhéroe, es un hombre intentando sobrevivir a sí mismo, y eso precisamente fue lo que cambió la conversación. Por primera vez en mucho tiempo, un filme de acción fue elogiado no solo por su ejecución, sino por su humanidad. El público sintió la diferencia. Las redes sociales se llenaron de clips, análisis y hasta memes sobre la coreografía imposible, del tren o el plano secuencia del infierno. Pero entre esos comentarios de asombro también aparecían reflexiones inesperadas. Gente hablando del trauma, de la culpa, de la necesidad de redención. Es decir, la película había tocado una fibra emocional. En Twitter, o X si prefieres el nombre nuevo, los hashtags #Extraction2 y Tyler Rake Lives estuvieron en tendencia durante 3 días consecutivos en más de 20 países. Y no era solo por la acción. Muchos fans escribían mensajes como «No sabía que podía llorar en medio de una pelea de trenes» o «Es la primera vez que siento empatía en una película de Netflix donde todo explota». Esa mezcla de brutalidad y emoción, rara, pero efectiva, fue lo que terminó ganándose incluso a quienes no suelen elogiar el género. Curiosamente, una parte importante del respeto que la película recibió vino de la comunidad de cineastas. Varios directores de acción, entre ellos Chad Stahelski, John Wick, David Leitch, Atomic Blonde y Gareth Evans, The Raid, elogiaron públicamente la dirección de Hargrave. Stahelski incluso comentó en una entrevista con Collider: «Sam está haciendo lo que todos soñamos, empujar el género hacia la frontera física, volverlo tangible otra vez». Esa frase se volvió casi un mantra entre los fans del cine de acción. De repente, Extraction 2 dejó de ser otra peli de Netflix y empezó a ser tema de conversación entre críticos y cineastas por igual. Y si bien hubo críticas, porque siempre las hay, incluso los detractores reconocieron el mérito técnico. The Guardian, que le dio 3 de 5 estrellas, escribió: «No es sutil ni pretende serlo, pero cuando la cámara entra en el caos y tú no puedes apartar la mirada, entiendes que esto no es simple acción, es coreografía cinematográfica». Otros fueron más duros con el guión, llamándolo predecible o un vehículo para la técnica. Pero al final la mayoría coincidió en que dentro de sus límites, Extraction 2 lo hacía todo mejor. Más clara, más humana, más cinematográfica. El público, mientras tanto, fue aún más generoso. En IMDb, la puntuación se mantuvo en un sólido 7.010 con más de 120,000 votos en su primer mes, superando al promedio de casi todos los títulos originales de Netflix de 2023. Y lo interesante, no fueron solo las cifras, sino el tipo de comentarios que aparecían. Muchos usuarios hablaban de la sensación de volver a sentir el peso del cine de acción físico, algo que se había perdido en una era de CGI omnipresente. Uno de los comentarios más votados decía: «No es perfecta, pero me hizo recordar por qué amo este género. Todo parece real, todo duele, todo importa». Y ese, al final, es el mayor cumplido que una película así puede recibir. Netflix, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad. Lanzó una miniserie documental en YouTube titulada Tiroteo en Movimiento, el arte de Extraction 2, donde mostraba el detrás de cámaras del famoso plano secuencia.
Ese documental sumó más de 10 millones de visualizaciones en su primera semana y sirvió como un recordatorio visual de por qué la película había causado tanto revuelo. Porque en una industria donde la mayoría finge, aquí se hizo de verdad. Un dato curioso, durante la presentación de Extraction 2 en el Festival Tudum de Netflix en Sao Paulo, Hemsworth fue ovacionado por más de 5.000 asistentes cuando se proyectó la escena del tren. La reacción fue tan intensa que el clip del público gritando "Tyler, Tyler" se volvió viral. Eso no lo consigue una producción de algoritmo. Eso lo logra una película que conecta. Lo que Extraction 2 probó, en definitiva, es que la acción puede tener corazón. Y que cuando un director entiende que el espectáculo necesita alma, el público responde. Por eso, aunque algunos críticos sigan discutiendo si su guión es demasiado simple, el consenso general quedó claro. Sam Hargrave no solo repitió su hazaña, la superó. Y tú lo sentiste, ¿verdad? Esa diferencia entre mirar acción y vivirla. La crítica lo entendió, el público lo confirmó. Y juntos, sin proponérselo, ayudaron a redefinir qué puede ser una secuela en la era del streaming. Hay algo que pasa cuando miras Extraction 2 por segunda vez. Ya no ves solo la adrenalina, ni el fuego, ni el caos perfectamente coreografiado. Ves a un hombre tratando de reconciliarse con su propia existencia. Y ahí, justo ahí, la película se convierte en algo más que una secuela. Se convierte en un espejo emocional sobre la culpa, la pérdida y la imposibilidad de soltar el pasado. Lo más interesante es que Sam Hargrave no usa monólogos ni exposiciones para contarte eso. Lo expresa a través del cuerpo, a través del movimiento. Cada golpe, cada pausa, cada respiración entre tomas es una forma de confesión. La acción en Extraction 2 no es simple espectáculo, es catarsis. Y Tyler Rake, ese hombre que muchos podrían ver como un soldado genérico, se transforma en símbolo. No de fuerza, sino de redención. El corazón de la película gira alrededor de una idea muy sencilla. No puedes proteger a todos, y ese es el peso que te destruye. Desde el principio, Rake carga con una culpa que no se dice, pero que se siente. No es la culpa de haber fallado una misión, sino la de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Esa clase de culpa no se cura, se administra. Y lo que Hargrave hace es mostrar cómo esa herida, lejos de cerrarse, se convierte en motor. Rake no pelea por dinero ni por deber. Pelea porque no sabe hacer otra cosa. Porque detenerse implicaría enfrentar lo que ha perdido. La secuencia de la prisión vista así cambia completamente de significado. Ya no es solo una proeza técnica, es un acto simbólico. Rake intentando liberar a otros mientras sigue preso en sí mismo. El fuego, la nieve, la sangre, todo funciona como metáfora visual del trauma. ¿Lo notaste? El calor abrasador de las explosiones y el frío extremo del ambiente están en constante choque. Es el reflejo físico del conflicto interno del protagonista. Congelado por dentro, ardiendo por fuera. Y cuando lo piensas, todo el arco emocional de la película se reduce a una pregunta. ¿Puede alguien como Tyler Rake merecer una segunda oportunidad? La película nunca te da una respuesta directa, lo deja en tus manos. Pero cada vez que la cámara lo encierra en un plano cerrado, respirando entre la vida y la muerte, lo que tú sientes no es solo tensión, es empatía. Porque de alguna manera, todos cargamos con algo que no sabemos cómo dejar atrás. Ahora, hablemos de algo más sutil, el tema del control. Si lo miras bien, Extraction 2 es una historia sobre el intento desesperado de controlar lo incontrolable. Rake quiere controlar el caos, el destino, la muerte. Quiere reparar lo que se rompió a través de la acción, como si cada rescate fuera una forma de redención. Pero la película, con brutal honestidad, lo contradice. Cada intento de control termina en más caos. Y en esa espiral, el héroe aprende, a golpes literalmente, que aceptar la pérdida es la única forma de sobrevivirla. Hay un momento hacia el final donde la acción se detiene y todo se vuelve casi silencioso. Rake mira a quien ha rescatado, agotado, herido, medio muerto. Podría parecer solo una pausa narrativa, pero no lo es. Es la culminación de todo el viaje emocional. El cuerpo ya no puede más. Y por fin aparece lo que Hargrave ha estado construyendo en silencio. Vulnerabilidad. En ese instante Rake deja de ser un soldado. Es solo un hombre, con un pasado demasiado pesado y una culpa que por fin deja escapar. Y ese gesto, esa mínima rendición, es el verdadero clímax emocional de la película. El personaje de Nick Khan, Golshifteh Farahani, amplifica este tema. Ella es, de alguna manera, la conciencia externa de Rake. Representa el equilibrio entre acción y reflexión, entre sobrevivir y sanar. Nick entiende lo que Rake aún no puede aceptar, que el heroísmo sin propósito es solo otra forma de autodestrucción.
Su presencia en la historia no es decorativa, es simbólica. Cada vez que lo detiene, cada vez que lo mira sin decir nada, está diciéndole, no necesitas seguir castigándote. Y tú como espectador lo sientes, porque ella está diciendo lo que él no puede escuchar. La película también toca el tema del legado, aunque de manera casi oculta. No se trata de quién vive o muere, sino de qué deja cada acción. Rake, que ya lo perdió todo una vez, encuentra en este rescate una posibilidad de redención. Salvar a otros no como penitencia, sino como forma de transmitir lo poco que queda de su humanidad. Y eso, sin sentimentalismos ni discursos, le da a la película una resonancia emocional mucho más grande de lo que aparenta. Y hay algo más íntimo. Extraction 2 habla sobre el cuerpo como campo de batalla emocional. Rake no expresa su dolor con palabras, lo hace con heridas. Cada cicatriz cuenta una historia, cada golpe recibido es una frase no dicha. Sam Hargrave filma la carne, el sudor y la sangre como lenguaje, y al hacerlo convierte la violencia en metáfora del duelo. Es como si la acción fuera su única forma de rezar. Y tú lo notas, porque hay momentos en los que la brutalidad deja de ser entretenida y se vuelve incómoda. Ahí es donde la película te obliga a mirar más allá del espectáculo y enfrentarte al costo humano de todo ese heroísmo. Incluso el color y la iluminación refuerzan este subtexto. El predominio de tonos azules, metálicos y fríos contrasta con destellos cálidos en momentos de conexión humana. Es una paleta emocional. Cada transición de color marca un cambio en la psicología de Rake. Cuando la cámara se tiñe de naranja o rojo, es furia o peligro. Cuando vira al azul es vacío. Y en los raros momentos donde aparece luz dorada, es esperanza. Newton Thomas Sigel y Hargrave construyen una narrativa cromática que no necesitas entender racionalmente para sentirla. La sientes en el estómago. Y si prestas atención, hay un patrón visual que se repite. Las manos. Las manos de Rake sujetando, soltando, temblando. A veces sostienen un arma, a veces una vida. Esa repetición visual simboliza el dilema central. Cuándo pelear y cuándo dejar ir. No hay líneas de diálogo que lo expliquen. Pero está ahí, escondido en la forma en que la cámara se detiene sobre esos gestos mínimos. Es cine visual, puro, emocional. Lo hermoso y lo inesperado es que Extraction 2 termina siendo una película sobre aceptar la fragilidad, sobre reconocer que la fuerza no está en resistir, sino en rendirse al hecho de que no todo puede salvarse. Hargrave toma el lenguaje de la acción y lo transforma en terapia. Por eso, aunque te golpea visualmente, también te abraza emocionalmente. Sales agotado, sí, pero también extrañamente aliviado. Como si hubieras pasado por la misma catarsis que Rake. En el fondo, el mensaje de la película podría resumirse así. No se trata de sobrevivir al mundo, sino a uno mismo. Y esa idea tan sencilla y tan brutal es lo que convierte a Extraction 2 en algo más que otra película de acción de Netflix. Es un recordatorio de que incluso los héroes más indestructibles están hechos de carne, memoria y arrepentimiento. Y tú al verla lo sabes, lo sientes. ¿Te ha pasado que terminas una película de acción y aunque te haya entretenido la olvidas al día siguiente? Eso no ocurre con Extraction 2. Y no solo por la violencia espectacular o los planos imposibles, sino porque, curiosamente, logró algo que el género llevaba años sin conseguir: volver a ser conversación. Por semanas, incluso meses, las redes, los foros y los medios especializados siguieron hablando de ella. Y no como un simple éxito de Netflix, sino como un punto de inflexión. Lo primero que marcó su legado fue su redefinición del estándar visual para las producciones en streaming. Hasta ese momento, muchas películas de plataformas digitales seguían una lógica industrial: fondos verdes, sets minimalistas, acción genérica hecha para consumo rápido. Extraction 2 rompió ese molde. Netflix demostró que podía producir un filme que rivalizara, en escala, intensidad y técnica, con cualquier blockbuster de cine. Y no fue casualidad. La película se convirtió en el ejemplo que otros departamentos internos de la compañía usaron como referencia para futuros proyectos. Durante 2024, títulos como Heart of Stone o The Mother intentaron replicar su fórmula. Acción física, dirección artesanal, ritmo emocional. Ninguno llegó a su nivel. Pero todos nacieron bajo su sombra. Y eso ya dice mucho. A nivel técnico, Extraction 2 dejó huella en la conversación sobre la autenticidad del cine de acción. Por años, la crítica había lamentado cómo las secuencias físicas estaban siendo reemplazadas por CGI cada vez más evidente. Sam Hargrave, viniendo del mundo de los dobles, recordó a todos que el cuerpo sigue siendo el instrumento más poderoso del cine. Esa filosofía inspiró una especie de renacimiento práctico. Los foros de cine, los canales de YouTube dedicados al análisis técnico, incluso las escuelas de dirección empezaron a usar escenas del filme como material de estudio.
no solo por su complejidad, sino por su claridad visual. En una época donde el montaje hiperactivo domina, Hargrave demostró que el movimiento continuo puede ser más inmersivo que 1000 cortes, y luego está su impacto en los fans, porque Extraction 2 no se quedó en los titulares de industria, se volvió parte del lenguaje popular. ¿Recuerdas cómo la primera película convirtió el plano secuencia del puente en su sello visual? La secuela lo llevó a otro nivel. Durante el verano de 2023, TikTok se inundó de clips recreando el plano del tren, algunos en tono cómico, otros en serio, usando drones caseros o cámaras GoPro. Incluso estudios amateurs comenzaron a experimentar con sus propios one takes inspirados en Hargrave. El hashtag One Shot Challenge, originado a raíz de Extraction 2, acumuló más de 600 millones de visualizaciones en cuestión de semanas. Eso, más allá de lo anecdótico, demuestra cómo un gesto de lenguaje cinematográfico se filtró en la cultura digital. Cuando un estilo de cámara se vuelve meme, pero sin perder respeto, sabes que dejaste marca. También cambió la conversación sobre el papel de Netflix como estudio. Por primera vez, la plataforma se sintió dueña de una franquicia de autor, no un algoritmo convertido en producto, sino una saga impulsada por una visión creativa coherente. Hargrave, respaldado por los hermanos Russo, consiguió algo que ninguna otra propiedad de la plataforma había logrado: construir identidad. Cuando se anunció Extraction 3, no hubo escepticismo, hubo entusiasmo. Y eso es rarísimo en el ecosistema del streaming, donde las secuelas suelen recibir más sospecha que emoción. Lo más curioso es cómo Extraction 2 trascendió su propio género. Críticos y ensayistas comenzaron a analizarla desde perspectivas que iban más allá de la acción. En artículos de Vulture o The Atlantic se hablaba de ella como una parábola moderna sobre el trauma masculino, sobre el agotamiento del cuerpo como metáfora del alma. Es decir, una película de acción de Netflix generando análisis psicológicos y ensayos visuales. Eso no pasa todos los días, y aquí vale la pena mencionar su influencia visual en otros directores. El equipo de John Wick 4, estrenada apenas unos meses antes, reconoció haber visto material de Extraction 2 durante postproducción y haber quedado impresionado por el uso del espacio físico. En Asia, directores como Timo Tjahjanto, The Night Comes for Us y Byung Sung Hyun, Kill Boksun, citaron públicamente la película como inspiración para combinar brutalidad con claridad visual. El impacto fue global, no local. Hargrave puso la vara más alta y todos lo sabían, pero hay algo más emocional que explica su legado. Extraction 2 logró rehumanizar al héroe de acción. Durante años, el género había estado poblado por superhombres sin fisuras, máquinas indestructibles. Rake sangra, se quiebra, duda. Y eso conectó profundamente con el público contemporáneo. En tiempos donde el heroísmo perfecto suena vacío, ver a un protagonista lleno de culpa, tropezando una y otra vez, se sintió real, auténtico. Esa autenticidad se convirtió en su identidad. Esa humanidad también tuvo eco en la industria de los dobles de acción. Por primera vez, un ex-stuntman convertido en director alcanzó reconocimiento global. Hargrave abrió la puerta a toda una generación de coordinadores y especialistas que soñaban con dirigir. Tras Extraction 2, varios estudios comenzaron a financiar proyectos liderados por ex-dobles, como Fall Guy o Monkey Man, apostando por la mirada física y visceral que Hargrave había reivindicado. Así que su legado no es solo estético, es profesional. Cambiaron las oportunidades para quienes estaban detrás de las cámaras, literalmente arriesgando el cuerpo. Y por supuesto está el efecto sobre Chris Hemsworth. Antes de Extraction, era visto principalmente como Thor, un ícono carismático pero limitado a un tipo de personaje. Con Extraction 2 redefinió su carrera. Demostró que podía ser vulnerable sin perder fuerza y humano sin perder magnetismo. Esa dualidad, físico y frágil, le abrió las puertas a nuevos proyectos más dramáticos, alejados del universo Marvel. En cierto modo, Extraction 2 fue su renacimiento artístico. Ahora, si hablamos de legado cultural, hay algo poético en cómo la película reintrodujo el placer del cine físico en una era digital. Muchos espectadores jóvenes, acostumbrados al CGI perfecto, sintieron por primera vez la textura del peligro real. Las cámaras moviéndose entre explosiones, las llamas reales reflejándose en los rostros, el sudor y la respiración captados sin filtros. Ese tipo de experiencia casi táctil se había perdido. Y Extraction 2 la devolvió. Recordó al público que el cine de acción puede ser arte cuando se hace con cuerpo y convicción. Tal vez por eso, meses después de su estreno, todavía se hablaba de ella no solo como la película del año de Netflix, sino como una referencia inevitable. Una producción que marcó el punto exacto donde el streaming dejó de ser el hermano menor del cine. A partir de ahí, ya no se podía decir que una película lanzada en casa no podía sentirse épica,
Y más allá del ruido, queda algo más profundo, la sensación de haber visto un tipo de acción que ya no se hacía. Hargrave no reinventó la rueda, la giró con las manos, con sudor, con pasión, y tú al verla lo sentiste. Ese es su legado. Recordarte que el cine, cuando se hace con el cuerpo, todavía puede doler, emocionar y dejarte sin aire. No solo por lo que muestra, sino por lo que te hace sentir. Si alguna vez te preguntaste qué se necesita para filmar una escena de acción que parezca imposible, Extraction 2 tiene la respuesta. Disciplina militar, improvisación controlada y un nivel de locura compartida. Sam Hargrave solía decir en el set, si no sudamos todos, no lo estamos haciendo bien. Y no era una metáfora. Durante la filmación de la secuencia de la prisión, esa coreografía infernal entre nieve, fuego y caos, Hargrave insistió en usar fuego real y nieve real al mismo tiempo. Los técnicos de efectos le advirtieron que la diferencia térmica podía hacer que el humo se condensara y arruinara las tomas. Él respondió, entonces filmemos rápido antes de que el aire cambie. Y eso hicieron. El resultado fue esa imagen irreal de vapor y llamas chocando en pantalla. Un contraste que ningún efecto digital habría podido crear, una anécdota que pocos conocen. Chris Hemsworth tuvo una leve lesión en el codo durante los ensayos de esa escena. El equipo médico le recomendó descansar 3 días. Él pidió 1, volvió al set con una férula oculta bajo el uniforme táctico y completó la pelea que ves en el corte final. Si miras con atención, hay un instante en que usa solo el brazo izquierdo para levantar a un enemigo. Ese movimiento improvisado quedó tan natural que Hargrave decidió mantenerlo. Otro momento legendario ocurrió en la secuencia del tren, filmada sobre una estructura real en movimiento. El equipo construyó una plataforma metálica encima de los vagones para sostener al operador de cámara, pero en el primer ensayo, una ráfaga de viento casi lo derriba. La solución, Hargrave subió al tren, se amarró a la cámara con un arnés y la sostuvo él mismo durante la siguiente toma. Esa toma está en la película. El propio director grabando mientras el tren avanza a 60 km/h, con nieve artificial cayendo y explosiones a menos de 3 metros. Cuando terminó, el equipo lo aplaudió en silencio. No por la locura, sino por la entrega. Hargrave había hecho literalmente cuerpo con la película. También hubo momentos más íntimos detrás del caos. Golshifteh Farahani, que interpreta a Nick Khan, confesó que varias de sus escenas fueron filmadas después de intensas jornadas nocturnas, sin apenas descanso. En una entrevista posterior contó, a veces no sabíamos si era el personaje el que estaba cansado o nosotros. Esa fatiga real, los ojos hinchados, la voz quebrada, se mantuvo en la edición final porque añadía autenticidad emocional. No hacía falta fingir cansancio, lo estaban viviendo, y aunque el rodaje fue extenuante, también hubo espacio para humor. Durante una pausa entre tomas, Hemsworth solía organizar pequeñas competencias de flexiones con los dobles de acción. En una de ellas, Sam Hargrave lo venció, filmando con la cámara todavía colgada del pecho. Esa camaradería, mezcla de agotamiento y risa, fue la clave para mantener la moral alta en un rodaje que duró casi 5 meses entre locaciones heladas. La tecnología usada en Extraction 2 también tiene su propio detrás de cámaras. El equipo empleó drones FPV diseñados especialmente para moverse a través de espacios cerrados. Los pilotos practicaron durante semanas en un hangar, volando entre estructuras metálicas a velocidades superiores a 100 km/h. De hecho, uno de los drones se estrelló contra un vagón durante una prueba y terminó destruido. El operador, en lugar de desanimarse, pidió una cámara nueva y dijo, «Ahora sé cuánto puedo acercarme sin romperla». Ese tipo de precisión obsesiva es lo que permitió que las tomas aéreas parecieran imposibles. Otro dato técnico fascinante, la iluminación. Newton Thomas Sigel diseñó un sistema híbrido donde cada fuente de luz del set podía cambiar de temperatura y color en tiempo real para mantener la continuidad durante los falsos cortes del plano secuencia. Esto significaba que, mientras la cámara giraba 360 grados, los técnicos ajustaban el color con tablets escondidas detrás de las columnas. Era casi una coreografía paralela al rodaje. Detrás del caos visible había un ejército invisible moviéndose en sincronía. Y claro, ningún rodaje así se salva del azar. En la escena del escape del tren, una de las explosiones detonó con 3 segundos de adelanto. El fuego envolvió momentáneamente a Hemsworth, pero como la cámara seguía rodando y él no se detuvo, el equipo decidió mantener la toma. Ese instante, cuando se agacha para cubrirse del fuego, es completamente real. No hay CGI, solo reflejos humanos en medio del peligro. Lo impresionante es cómo todo ese caos controlado dio paso a un ambiente familiar. Hargrave trataba al equipo de dobles como coprotagonistas, no como herramientas.
Cada noche, después de rodar, revisaban juntos el material en una carpa improvisada, analizando errores y proponiendo nuevas ideas. Alguien bromeó: es como una banda de rock que ensaya golpes en lugar de canciones. Y tenía razón. El espíritu era colaborativo, casi artesanal. En un contexto de megaproducción, una curiosidad que pocos notaron. El niño que Rake rescata durante la secuencia inicial fue interpretado por el hijo de uno de los coordinadores de dobles. Hargrave lo eligió porque sabía cómo moverse sin miedo entre especialistas. El pequeño tenía apenas 9 años y completó la escena en un solo día, sin necesidad de doble. La naturalidad con la que se aferra al cuello de Hemsworth en plena huida es 100% genuina. Esa energía real, esa conexión humana, terminó siendo uno de los planos más emocionales de toda la película. Y si hablamos de momentos inesperados, hay uno casi poético. Durante el último día de rodaje en Praga, el equipo filmó una escena menor al amanecer. Cuando el sol apareció sobre los edificios cubiertos de nieve, todo el set se detuvo por unos segundos. Hargrave gritó «¡Corten!» y sin decir nada más, levantó la cámara hacia el cielo, grabando el reflejo de la luz sobre la escarcha. Esa toma, sin guión ni planificación, aparece fugazmente en los créditos finales. Es su manera de firmar la película. Una despedida silenciosa después de meses de agotamiento y entrega total. En definitiva, el detrás de cámaras de Extraction 2 fue una mezcla de locura técnica, camaradería y resistencia física. Nada fue casual. Cada herida, cada gota de sudor, cada chispa en pantalla tiene detrás a un grupo de personas que literalmente lo dieron todo para que tú, al verla, sintieras que estabas dentro de la escena. Y lo consiguieron. Porque si algo dejó claro este rodaje es que cuando la acción se hace con alma y cuerpo, el resultado trasciende la pantalla. Cuando hablas de Extraction 2, inevitablemente terminas comparándola con gigantes. Con John Wick, con The Raid, con Mad Max, Fury Road, incluso con clásicos más antiguos como Hard Boiled de John Woo o Heat de Michael Mann. Y no es casualidad. Todas esas películas, de una u otra forma, redefinieron su momento histórico dentro del género de acción. Pero lo que hace especial a Extraction 2 es que, en lugar de imitar, dialoga con ellas. Toma lo mejor de cada una. Lo mezcla con su ADN propio y crea algo que se siente. Paradójicamente nuevo para entenderlo, hay que mirar primero su herencia directa. El cine de acción físico del siglo XXI, desde The Bourne Identity, 2002, hasta John Wick, 2014. El género vivió una transición, del espectáculo caótico al virtuosismo coreográfico. Paul Greengrass introdujo la cámara nerviosa, el montaje frenético, el realismo documental. Chad Stahelski y David Leitch lo refinaron, lo volvieron danza. Sam Hargrave, en cambio, da un paso más allá, fusiona ambos mundos. Su cámara tiembla, respira, pero nunca se pierde. Sigue cada golpe como si fuera un latido. Esa es su marca. Inmersión total sin perder orientación. Cuando ves el plano secuencia del tren, sientes el mismo vértigo que produce The Raid 2011 de Gareth Evans, pero con una diferencia fundamental. Hargrave no busca solo impacto, busca continuidad emocional. En The Raid la violencia es ritual, en Extraction 2 es purificación. Ambas son físicas, pero una purga hacia afuera y la otra hacia adentro. Rake no está conquistando enemigos, está exorcizando su culpa. Y ahí es donde el filme encuentra su identidad dentro del género. Comparado con John Wick 4 estrenado apenas unos meses antes, Extraction 2 se siente más terrenal. Stahelski filma coreografías casi operísticas, donde la violencia se eleva a arte formal. Hargrave, en cambio, busca que duela. Su cámara se ensucia, se tropieza, se moja de sangre. Donde Wick es estilizado y casi mitológico, Rake es humano, imperfecto, fracturado. Esa diferencia hace que Extraction 2 represente una evolución paralela, el regreso del héroe vulnerable. En Mad Max, Fury Road, George Miller llevó la acción al extremo de la planificación perfecta. Cada plano era una pintura, cada persecución una coreografía calculada. Hargrave, sin embargo, trabaja desde la imperfección. Su acción no es simétrica ni estética, es sensorial. Quiere que la sientas, no que la admires. Y esa elección lo coloca en una línea completamente distinta. El caos no es enemigo de la claridad, sino parte del lenguaje. Lo que en otros directores se vería como error, en Hargrave se siente como verdad. Pero quizás la comparación más interesante sea con Children of Men, 2006, de Alfonso Cuarón. Ambas películas comparten un principio técnico: la cámara que no corta, el plano secuencia que respira. Pero lo que Hargrave toma de Cuarón no es el truco visual, sino el valor emocional del movimiento continuo. En ambas historias la cámara no sigue la acción, sigue la desesperación humana. Y eso es lo que hace que, pese a su brutalidad, Extraction 2 tenga corazón.
Y si miramos más atrás, podemos rastrear su ADN hasta el cine de acción asiático de los 90. John Woo, Tsui Hark o incluso Takeshi Kitano construyeron una estética del sacrificio, donde la violencia era un acto de redención. Hargrave, consciente o no, recupera esa espiritualidad. Cada bala, cada caída, cada explosión tiene peso moral. Y eso lo distancia del modelo estadounidense contemporáneo, más preocupado por la espectacularidad que por el significado. Una de las evoluciones más claras que Extraction 2 introduce en el género es el uso del espacio como narrativa. En lugar de montar acción en función del guión, Hargrave diseña guión en función del espacio. Primero construye el entorno, una prisión, un tren, un edificio, y luego deja que la acción ocurra dentro de él, como si el lugar fuera un personaje más. Esa manera de concebir la acción recuerda a lo que hizo John McTiernan en Die Hard, 1988. El espacio como enemigo y aliado al mismo tiempo. Pero Hargrave lo lleva al extremo con un movimiento de cámara que nunca deja de buscar rutas, salidas, laberintos. No estás viendo a Rake moverse dentro de un set. Estás explorando con él. Esa sensación de acompañamiento redefine la inmersión. También es importante mencionar cómo Extraction 2 influye en la conversación contemporánea sobre la acción como arte performativo. El cine de acción por décadas fue tratado como entretenimiento puro, desprovisto de profundidad estética. Hargrave, junto a Stahelski, Evans y Miller, está cambiando eso. La acción hoy se analiza como danza, como arquitectura del movimiento, como narrativa física. Los planos secuencia ya no son trucos, son lenguaje. Y Extraction 2 es uno de los ejemplos más estudiados en esa línea, especialmente en escuelas de cine y talleres de dirección. De hecho, la secuencia del tren se ha proyectado en cursos universitarios de cinematografía como ejemplo de diseño de ritmo visual. Pero hay otra comparación que vale la pena, la que existe con el propio Extraction original. El salto cualitativo entre la primera y la segunda parte es evidente. El Hargrave de 2020 era un director debutante probando su resistencia. El de 2023 es un cineasta consciente de su estilo. La primera película dependía del impacto físico, la segunda del impacto emocional. Y esa madurez es lo que la convierte en una verdadera evolución, no en una repetición. En el contexto del streaming, Extraction 2 también redefinió el concepto de blockbuster doméstico. Hasta ese momento, ninguna película exclusiva de plataforma había logrado transmitir esa escala cinematográfica. Sí, The Gray Man tenía estrellas y presupuesto, pero no alma. Red Notice tenía glamour, pero no intensidad. Extraction 2 tuvo sudor, carne y propósito. Esa diferencia es la que muchos críticos señalaron como el inicio de la era del cine de acción serio en streaming. Y tiene sentido. Por primera vez la acción no se sentía televisiva, se sentía como cine, aunque lo vieras desde tu sala. En el panorama más amplio del género, Extraction 2 se ubica en un punto de equilibrio entre el realismo brutal y el espectáculo cinematográfico. Y su principal contribución no es el plano secuencia ni las proezas físicas, sino la emoción que logra sostener en medio del caos. Esa humanidad es su innovación. Y por eso cuando la comparas con sus contemporáneas, la sientes más viva, más orgánica, más real. Hargrave demostró que el cine de acción aún puede evolucionar sin perder su esencia. Cuerpos en movimiento contando historias imposibles. En pocas palabras, Extraction 2 no es solo heredera de los grandes, ya forma parte de ellos. Es el eslabón que une la precisión de John Wick, la brutalidad de The Raid y la poesía visual de Fury Road, con una voz propia, honesta y sudorosa. Una película que, más que competir, conversa con sus antecesoras y que abre camino para lo que viene. Y tú cuando la ves lo notas. Sientes que estás presenciando el punto exacto donde el cine de acción deja de ser repetición y vuelve a ser descubrimiento. Cuando termina Extraction 2, el silencio pesa. No es solo la calma después del ruido. Es ese vacío extraño que queda cuando sabes que algo te sacudió por dentro. Y mientras corren los créditos, tal vez te pasa lo mismo que a todos los que la vimos. Una mezcla de agotamiento, asombro y sobre todo respeto. Porque lo que acabas de presenciar no es solo acción. Es una declaración de amor al cine hecho con cuerpo, con fuego, con convicción. Sam Hargrave tomó un género saturado y lo devolvió a su esencia. Recordó que la acción no vive en los efectos digitales, sino en los cuerpos que se arriesgan. Que una cámara puede sentir dolor. Que un golpe puede decir más que 1000 líneas de diálogo. Y en un mundo donde el entretenimiento se consume a toda velocidad, Extraction 2 te obliga a detenerte y sentir. Te hace recordar por qué el cine todavía importa. Chris Hemsworth, por su parte, encontró en Tyler Rake algo que va más allá del heroísmo. Rake no es un salvador, es un sobreviviente. Y eso lo hace profundamente humano. Verlo sangrar, fallar, respirar con dificultad.
Te recuerda que la fuerza no es ausencia de dolor, sino capacidad de seguir adelante pese a él. Quizá por eso conectamos tanto con él, porque todos cargamos con algo que no sabemos cómo dejar atrás. Y ver a Rake enfrentarlo, aunque sea en medio de balas y fuego, es ver reflejado ese impulso que todos tenemos de seguir en pie, incluso cuando ya no queda nada. Lo grandioso de Extraction 2 no está solo en sus planos imposibles ni en su perfección técnica. Está en cómo logra mezclar brutalidad y belleza en una misma respiración. Cada explosión tiene un propósito, cada pausa tiene peso, y al final, cuando todo se apaga, lo que queda es una sensación muy rara. El cansancio de haber vivido algo físico, visceral, auténtico, como si la película te hubiera hecho parte del viaje, aunque solo estuvieras mirando. Y tú lo sabes, porque mientras la veías, hubo un momento, quizás en la prisión, quizás en el tren, quizás en ese plano donde Rake apenas puede sostenerse de pie, en el que dejaste de ver y empezaste a sentir. Ese instante en que el corazón se sincroniza con la cámara. Ahí, justo ahí, es donde el cine deja de ser entretenimiento y se vuelve experiencia. Netflix, con esta película, demostró que la acción puede ser arte incluso en el streaming. Que una producción filmada para verse en casa puede sentirse tan grande, tan intensa, tan viva como cualquier estreno de cine. Y que cuando hay una visión clara, un director que no teme ensuciarse las manos y un actor dispuesto a dejar el alma en pantalla, el resultado trasciende la plataforma. Extraction 2 lo hizo y abrió la puerta para que muchas más lo intenten. Ahora, si te detienes a pensar en todo lo que implicó, el frío real, el fuego, la cámara atada al cuerpo del director, los drones que se estrellaban buscando el ángulo perfecto, te das cuenta de que no estás frente a un producto de estudio, estás frente a una prueba de amor al cine físico, una película que grita, esto todavía importa, y esa energía, esa honestidad, se siente incluso a través de una pantalla. Tal vez por eso, cuando termina no puedes evitar preguntarte, ¿a dónde puede ir Extraction 3 después de esto? ¿Hasta dónde puede llevar Sam Hargrave su lenguaje visual sin perder el alma? Y más aún, ¿seguirá Tyler Rake buscando redención o finalmente aprenderá a vivir en paz? Son preguntas que quedan flotando, pero que hacen algo hermoso, te dejan con ganas de seguir. Y ahí es donde Extraction 2 gana de verdad. No solo te entretiene, te invita a quedarte pensando, a mirar la pantalla en negro y seguir sintiendo el pulso, la respiración, el eco del fuego. Eso es cine. Y aunque suene romántico, también es raro en estos tiempos. Así que, si esta película te hizo vibrar, si te dejó sin aliento o te hizo reflexionar aunque sea un segundo, entonces valió la pena cada explosión, cada golpe y cada gota de sudor que se derramó para filmarla. Porque al final, más allá de los millones de reproducciones, el verdadero éxito de Extraction 2 está en lo que deja en ti. Esa certeza de que la acción todavía puede tener alma. Y ahora te pregunto a ti, sí, a ti que estás mirando esto, ¿sentiste lo mismo? ¿Crees que Extraction 2 redefine el cine de acción o simplemente lo perfecciona? ¿Te gustaría ver a Tyler Rake volver o crees que ya dijo todo lo que tenía que decir? Déjame tu respuesta en los comentarios. Cuéntame qué fue lo que más te impresionó. ¿La técnica, la emoción o el hecho de que una película de Netflix se sintiera tan viva? Y si te gustó este viaje, ya sabes qué hacer. Dale like, comparte este análisis y suscríbete para seguir explorando juntos el cine desde adentro, donde el arte, la técnica y la emoción se funden en un solo disparo. Porque al final el cine no se ve, se siente. Y Extraction 2 lo probó con cada latido.